¿Cómo serán las cosas, verdad? Con el avance de las comunicaciones y toda la tecnología imaginable. Y aún así, estamos en julio del 2014. Y básicamente en el correr de los últimos días es que se comienzan a conocer detalles de lo que habría sido una monumental masacre en una población mexicana en el estado de Coahuila que se llama Allende. El viernes 18 de marzo del 2011 a las 5:30 de la tarde, decenas de camionetas repletas de sicarios encapuchados entraron en el pueblo de Allende, en el estado mexicano de Coahuila, muy cerca de la frontera con Texas. A principios de la semana siguiente habían 300 personas menos en el municipio de 30,000 habitantes. El actual alcalde de Allende, Luis Reinaldo Tapia, cuenta que los sicarios entraron en 39 casas y 7 ranchos y sacaron a la gente a la fuerza. Fue a plena luz del día y date cuenta que pues todos nos dimos cuenta, es un pueblo chico y aquí todos nos conocemos. Ahora se sabe que era la venganza del jefe del cartel de los Zetas, el sanguinario Miguel Ángel Treviño. Aunque la mayoría de las víctimas eran familiares de 2 líderes locales de los Zetas que habrían traicionado al grupo antes de escapar a Estados Unidos, entre los desaparecidos también habían gente inocente. La viuda de una de las víctimas cuenta que después vino la destrucción y que las autoridades locales no hicieron absolutamente nada para impedirlo. Ya el domingo en la tarde empezaron a tumbar las casas, a quemarlas. Ya para el lunes ya la andaban saqueando todas. Incluso quemaron casas enfrente de la casa del presidente municipal. Mismo que yo estaba metido abajo de una mesa o en el baño. Sabrá dónde estaría, que no hizo absolutamente nada. Es posiblemente la mayor matanza que se haya cometido en México durante la última década. Cuando el diario español El País le pregunta al alcalde Tapia por qué nadie reaccionó ni hizo la denuncia, su respuesta fue corta. Era una época muy difícil. 300 muertos es un número espeluznante en cualquier parte, pero vamos a ponerlo también en perspectiva. Si hay una venganza, y hace poquito parece que por un asunto de venganza hubo un tiroteo aquí cerca, no muy lejos del downtown de Miami, murieron 2 personas. Piensen que por una venganza, en lugar de 300, que es el 1% de los 30,000 habitantes de Allende, aquí en Miami mataran a 5,000 personas en el correr de 2 o 3 días. Esa es la magnitud de lo que ocurrió allí. Qué gusto decirle bienvenido a Félix Jiménez, inspector general retirado de la DEA. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Acalambrante esto, ¿no? Definitivamente, Pedro. Ese es el terror que se está viviendo en México. Esta gente así es como operan. O sea, básicamente los Zetas vinieron, un día entraron con 40 automóviles, camiones, bloquearon completamente el municipio de Allende, empezaron a recoger las familias, se llevaron 40 familias, o sea que fueron muchas más personas. De hecho, yo tengo conocimiento que en una de ellas, que era el principal residencia del que escapó a los Estados Unidos, trajeron un dron de 55 galones y lo llenaron en aceite y empezaron a meter la familia, una por una, dentro de ese aceite hirviendo para desaparecerlos a todos. Pero el resto fueron llevados en los camiones y fueron totalmente desaparecidos. Fíjate que el terror es tan y tan grande ahí que cuando se empezó a preguntar el gobierno qué pasó aquí, nadie quiso hablar hasta ahora. Hace una semana atrás, un reportero que estaba ahí en Allende le preguntó a una señora que venía con 2 niños, señora, ¿qué fue lo que pasó aquí? La señora mira para todos lados para asegurarse de que ella no fuera identificada, que estuviera hablando con el reportero, y le dice, no, aquí llegaron los feos, los viejos, los malditos, los señores, la última letra, y los mataron a todos. Que la última letra no puedo decir, exacto, la última letra de los Z. No puedo decirle más, y salió corriendo del área. Un símbolo de cómo funcionan las cosas allí. Sigo con Félix en un instante. Tenemos contacto con una experta en temas de seguridad como Ana María Salazar. Un gusto decirle bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchos saludos desde la Ciudad de México. Ana María, en términos de lo que más llama la atención es que ahora surja esta novedad cuando esto ocurrió 3 años atrás. No, mira, yo creo que hay que felicitar al país por una
Por una parte, por el trabajo que hicieron de recopilar lo que habían sido notas periodísticas en los últimos años. O sea, no es que en México no se hubiera tocado el tema. Sí se tocaba y sí se trataba en los medios de comunicación nacional. La preocupación que había de estas matanzas que estaban ocurriendo en Coahuila. El problema es que, y esto lo comentábamos esta mañana porque tenemos un programa de debate político a diario, lo estaba comentando con mis colegas, de que el problema ha sido el que reportar esto desde una visión local de lo que sucede en Coahuila era casi que era firmar tu sentencia de muerte, el hablar sobre este tema era casi imposible, de hecho era casi imposible mandar reporteros, porque inmediatamente les estaban dando seguimiento y corría muchos riesgos, y de hecho sí ha habido un gran problema de amenazas a nuestros colegas periodistas en Coahuila. Lo que ha sucedido en los últimos años, que de una forma u otra ha permitido que se pueda publicar, por ejemplo, lo que está haciendo el país de nuevo, hay que reconocerles el extraordinario trabajo, es que las Fuerzas Armadas han hecho una labor importante en combatir y tratar de controlar la capacidad que tenían estas organizaciones en el estado de Coahuila. A tal punto de que ya se empieza a haber una reducción dramática en los índices de homicidio. Ahora, eso no deja de que debe de retomarse el tema, porque el tema de las masacres en México yo creo que es de los grandes temas olvidados, no solamente en Coahuila, sino en otro estado también en donde se habla de masacres que se llevaron a cabo en el estado de Durango. Y claro, una de las masacres que más atención recibió por la comunidad internacional, que fue la masacre de San Fernando en Tamaulipas, en donde pues mataron primero 72 migrantes, y luego unos meses después encontraron una fosa con casi 300 otros migrantes. Entonces, muchas veces tiene que ser la prensa internacional el que ponga en contexto por la gravedad de la violencia que se ha vivido en México. Qué bueno tener ese punto de referencia, Ana María. Gracias por acompañarnos. Lo mejor para ti, muy pero muy generosa por estar aquí con nosotros. No, les agradecemos también porque están hablando de estos temas por allá. De veras, muchísimas gracias. Un placer. Muy puro, muy amable. Vengo ahora a lo que es casi nuestros barrios, porque en Kendall vivía un señor que cocinaba en la mañana y traficaba en la noche, o algo por el estilo. Bueno, Pedro, este señor es un señor mexicano, él era dueño de un negocio aquí. El Rinconcito. El Rinconcito Catering. Este señor básicamente vivía una vida doble. Él vivía aquí con su familia, su esposa, tenía su negocio aquí. Entonces, ¿qué pasa? Él trabajaba directamente para el cartel de Sinaloa y era responsable de traer los cargamentos, supervisar los cargamentos. Una vez entraban por la frontera en Arizona, él los traía a la ciudad de Detroit. ¿Qué pasa? Él utilizaba un señor sumamente habilidoso de 90 años. Como lo ordené, 90 años tenía el chofer. 90 años, que era la persona que guiaba el camión que traía el cargamento. Pero el señor Pedro Delgado Sánchez era la persona de coordinar y asegurarse de que ese cargamento llegara seguro y a tiempo. Bien, en el 2011 se arresta al señor Leo Sharp, que es el de 90 años. Cuando se registra el vehículo, el camión donde él estaba, la camioneta que estaba guiando, se encuentran unos teléfonos y es el teléfono de Pedro Delgado Sánchez, el dueño del Rinconcito aquí en Miami. Se comienza la investigación, se interceptan los teléfonos y ahí es donde empieza a llegar a la conclusión de que Pedro Delgado estaba conectado con el contable, que era el que le llevaba los libros al Chapo Guzmán aquí en los Estados Unidos. Nada más y nada menos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se empieza a conectar la investigación, se arrestan 18 personas y Pedro Delgado Sánchez ahora se declaró culpable el año pasado y está haciendo una sentencia de 7 años y cuando salga va a tener 5 años bajo su supervisión. Ojalá que cuando salga se dedique a la cocina y no a lo que estaba haciendo. Gracias por acompañarnos. Un placer. Un gran gusto. Vamos